Gracias, Carla. Bueno, de la música vamos a pasar a otra canción, porque el tema de la confianza se ha vuelto una cuestión. Realmente ayer tuvimos una suerte de debate separado entre el congresista Balcázar de Perú Libre, que sostiene que lo que se está trabajando en la Comisión de Constitución, este proyecto de ley, que es en realidad, son tres los que se están fusionando, ¿no? Va en contra de incluso las sentencias del Tribunal Constitucional, que no pone límites en realidad a la cuestión de confianza, a la posibilidad de la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo. Recordábamos los ejemplos, ¿no?, anoche de la cuestión de confianza, por ejemplo, que interpuso el premier Fernando Zavala sobre la permanencia de Marilú Martens, ¿no?, con respecto a las políticas de educación. En ese caso se le denegó. Y la segunda cuestión de confianza que interpuso Salvador del Solar cuando era premier para, de alguna manera, organizar las reglas de designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Esta confianza se supone que fue otorgada, pero fácticamente, no lo fue así y ya sabemos en qué terminó todo. Entonces, la cuestión de confianza, lo que voy con esta introducción, es importante. Según Hernando Guerra García, tienen derecho en el Congreso a regular esta cuestión de confianza, que para Fuerza Popular y otros grupos no puede sencillamente el Ejecutivo presentar una cuestión de confianza a nombre prácticamente de cualquier política o cualquier, digamos, situación. Esto es así, nos va a ayudar a entender y enmarcar el debate el constitucionalista Omar Cairo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Omar? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Ya introduje un poco cuál es la discusión, usted lo ha expresado, incluso hay una sentencia en realidad del Tribunal Constitucional que estaría en contraposición de lo que el Congreso o la Comisión de Constitución dice que está haciendo. En realidad la Comisión de Constitución dice que están realmente cumpliendo con lo que dice el TC, pero según lo que usted explica no sería así. Cuéntenos, por favor. Sí, hay que tener presente que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Todas las interpretaciones que haga obligan a los poderes públicos, si no, no sería intérprete supremo. Y por consiguiente, lo que debe pasar con la actividad legislativa es que no puede desvirtuar esas interpretaciones. Y este proyecto lo que está haciendo es ir en contraposición de esa interpretación que el tribunal ha hecho en dos sentencias. Por un lado, el Tribunal Constitucional, en este proyecto, lo que se dice es que la cuestión de confianza no procede respecto de iniciativas de reforma constitucional y materias que son de competencia exclusiva del Congreso. Y sobre eso el Tribunal Constitucional, en la sentencia 6-2018, PI/TC, estableció que la Constitución regula la cuestión de confianza de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Ejecutivo un amplio campo de posibilidades de respaldo político por parte del Congreso, y que por lo tanto la norma impugnada, que era el reglamento, que eliminaba las materias legislativas y de procedimiento de control político de la cuestión de confianza, resulta indebidamente atentatoria del equilibrio de poderes. O sea, no es verdad que este proyecto restablezca el equilibrio de poderes. Por el contrario, lo afecta, porque el equilibrio de poderes consiste en la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional, según la cual la cuestión de confianza es abierta y no hay ninguna materia excluida de su ámbito. Y por otro lado, en lo que se refiere a la denegación fáctica, el proyecto lo que hace es establecer que debe ser expresa, con un oficio además, y que no tiene efecto si no hay una votación manifiesta de la denegación y que se comunica al Ejecutivo. Bueno, al respecto, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: se pueden plantear excepciones a la regla de la votación para considerar que se puede entender denegada sin que haya una votación. Y es el caso, según el tribunal, en el cual hay supuestos excepcionales en lo que se puede asumir que una votación incluso favorable a la cuestión de confianza es un disfraz de una denegación de lo que se pidió bajo cuestión de confianza. Y dice, en este caso, el caso de la denegación fáctica, en la medida que en el Congreso decidió no suspender
el procedimiento de nombramiento como lo pidió el Solar, es evidente que decidió denegar la cuestión de confianza, a pesar de que 5 horas después aprobó la cuestión de confianza. Entonces, contra todo esto está yendo el dictamen y está pretendiendo que el legislador imponga una interpretación contraria a la que ha establecido el supremo intérprete, que es el Tribunal Constitucional. Si esto se quisiera hacer, tendría que ser un cambio en la Constitución, porque eso sí se puede, pero no se puede pretender interpretar la Constitución de manera distinta a como el Tribunal Constitucional ha establecido que debe ser entendida, porque la interpretación del Tribunal Constitucional sí es vinculante. Sería una reforma constitucional. Esa interpretación no tiene ningún valor jurídico. Sería reforma constitucional con votación en 2 legislaturas en ese caso. Pero a ver, pongámonos, detengámonos en la parte que tiene que ver con la discrecionalidad y la, digamos, casi característica ilimitada de la cuestión de confianza. Los críticos de estos dicen, oiga, ya lo que puede pasar es que el Ejecutivo se ponga en un plan de oponer cuestiones de confianza básicamente por lo que sea, ¿no? Oponer cuestiones de confianza por lo que sea y forzar eventualmente, pues, 2 negativas de cuestión de confianza para terminar con la disolución constitucional del Congreso. ¿Qué se responde a esa crítica sobre la excesiva? Tenemos, parece, un problemita con el audio, ¿no? A ver, vamos a ver si lo corregimos de inmediato. No, porque, a ver, lo que yo le estaba diciendo al doctor Cairo, a ver, regresemos conmigo en pantalla mientras corregimos, por favor, este audio. Lo que le estaba diciendo al doctor Cairo es precisamente el tema de si puede darse un abuso de la cuestión de confianza. Ya él nos ha explicado cómo el Tribunal Constitucional ha establecido, ¿no? Prácticamente que no habría en todo caso limitaciones para la presentación. Y la Constitución sí dice que la cuestión de confianza no puede tener que ver con labores propias del Congreso. Ya sabemos lo que pasó con el Tribunal Constitucional, que en realidad lo que se decía es hay que hacer unas reglas de juego claras y el Congreso reclamó que era potestad finalmente del propio Parlamento elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, como efectivamente está establecido en la Constitución. Y entonces ayer Nano Guerra García señalaba, bueno, ¿qué pasa si quieres interponer una cuestión de confianza prácticamente en medio de cualquier desacuerdo que tengas con el legislativo y si abusas de esa figura como ejecutivo? ¿Qué pasa en ese caso? No sé si ya tenemos al doctor Omar Cairo, para si no irnos a una pausa. ¿Me informan, por favor? A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Vamos a tener confianza entonces de que las características técnicas nos permitan terminar esta conversación sobre la cuestión de confianza con el constitucionalista Omar Cairo. Le preguntaba, Omar, sobre, a ver, el fondo de la crítica desde un lado, que es la posibilidad de abusar de la cuestión de confianza, la posibilidad de que esto se convierta en una suerte de inmovilidad para el legislativo si es que el ejecutivo abusa de esta figura. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Creo que no nos escuchamos, creo que no nos escuchamos. Doctor Cairo, ¿nos escucha, doctor Cairo? Estamos en problemas con la comunicación, pero no vamos a hacer otra pausa porque vamos a recuperarla. Y claro, acá también está, por supuesto, además, el debate de la vacancia. Recordemos que esta es una figura de toma y daca, se supone que son figuras extremas y que se han normalizado, por decirlo así, en los últimos años. Ayer el congresista Guerra García hablaba de una suerte de tradición con respecto a la vacancia, pero eso no es tan cierto, porque en realidad la vacancia por incapacidad moral se aplica después de décadas, en realidad, con Alberto Fujimori. Precisamente, Alberto Fujimori renuncia por fax y el Congreso le dice, nones, te vacamos, en este caso por incapacidad moral. Pero luego se intentó hacer una vacancia o se intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral, tal cual. Eso fue lo que ocurrió 2 veces y él renunció
y se terminó vacando por incapacidad moral a Martín Vizcarra. Entonces es una figura recurrida en los últimos años. Doctor Cairo, le preguntaba, a ver si los dioses de la tecnología, nos ayudan esta vez. Le preguntaba con respecto a quienes critican los posibles excesos en la aplicación de la cuestión de confianza. Es decir, que le daría al Ejecutivo la atribución de oponer cuestión de confianza, por ponerlo de manera ridícula, ayer algún invitado hizo el símil, por el color de una corbata. El abuso de la cuestión de confianza que de alguna manera inmoviliza al legislativo en su función de contrapeso. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo creo que hay un punto de partida. La interpretación de la Constitución le corresponde realizar con carácter vinculante al Tribunal Constitucional. Es decir, una vez que el Tribunal Constitucional le asigna uno de los posibles significados que puede tener un enunciado de la Constitución, este es obligatorio. Y lo que está pretendiendo hacer el Congreso es contravenir esa interpretación, casi derogarla. Porque este proyecto lo que dice es lo siguiente: hay cuestiones que no pueden ser materia de la cuestión de confianza. La iniciativa de reforma constitucional y el pedido de medidas que sean de competencia exclusiva y excluyente del Congreso. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional respecto del ámbito de la cuestión de confianza? Sentencia 06-2018, PITC, Fundamento 75. El TC considera que la cuestión de confianza ha sido regulada de manera abierta, con la clara finalidad de que el Poder Ejecutivo tenga un amplio campo de posibilidades respecto para obtener respaldo político por parte del Congreso. Por lo tanto, Fundamento 76, el artículo del reglamento que estableció que no se podía hacer cuestión de confianza sobre proyectos de ley o procedimientos de control político, es una restricción indebida al balance de poderes. El pretexto que se plantea para plantear este dictamen es que se va a restablecer el balance de poderes. Al contrario, se está alterando el balance de poderes porque la interpretación del Tribunal Constitucional es la que ha determinado que hay un balance adecuado al señalar que la cuestión de confianza no tiene limitaciones de tipo objetivo. Y por otro lado... Sí, adelante. No, así están las cosas y nos queda clarísimo. Le hago la repregunta. Es una interpretación, digamos, ya sé que es la interpretación que es ahora constitucional, pero en su opinión, ¿es una interpretación adecuada, conducente a la gobernabilidad? Volviendo al tema de la crítica sobre el posible abuso de la cuestión de confianza. Yo creo que sí, porque cuando se ponen ejemplos, por ejemplo, como que el color de la corbata no es yo sé que es una caricatura, evidentemente, pero ¿qué pasa si un ejecutivo comienza a oponer cuestiones de confianza por la permanencia de un ministro que no quieren que censuren, etcétera? Pero es que eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió con el caso del gabinete Zavala. El presidente del Consejo de Ministros, Zavala, pidió al Congreso que no censure a la ministra Martens y dijo: pido esto bajo cuestión de confianza. Cuando el Congreso censuró a la ministra Martens, estaba rechazando la cuestión de confianza y por lo tanto el gabinete cesó. Y en ese momento nadie dijo: pero qué abuso, esto acá de desequilibrio de poderes, nada. Simplemente se produjo el rechazo y se produjo la crisis total del gabinete. Y ahí viene lo segundo. Este proyecto dice que la denegación tiene que ser expresa y comunicada por oficio y si no, no surte efectos. ¿Y cuál es la interpretación obligatoria que ha hecho el Tribunal Constitucional? Dice que la regla es la votación. Sin embargo, el TC reafirma la posibilidad que haya excepciones según las cuales haya actos que manifiestamente expresen una denegación de la confianza a pesar de haber sido votado de manera favorable. Y dice que en este caso, el del señor del Solar, en la medida en que el Congreso decidió no suspender el procedimiento de elección, a pesar de que 4 horas después votó a favor, es evidente que decidió denegar la cuestión de confianza. Esa es la interpretación del Tribunal Constitucional. Pero en este escenario, Omar, entonces el Ejecutivo tiene la facultad para que no le censuren a ningún ministro. No. Porque yo puedo poner cuestión de confianza por la censura de cualquier ministro. Sí, efectivamente. Entonces plantea una cuestión de confianza y si es que el Congreso, pide que no censuren a un ministro, habiendo un procedimiento abierto de censura, y si el Congreso censura, entonces está rechazando la cuestión de confianza y el gabinete pierde su cargo completamente.
Eso Ya, ya, pero ya ocurrió. sabemos que con 2 negaciones de cuestión de confianza, el presidente tiene la facultad constitucional de disolver el Congreso, ¿no? Eso está claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Bien, bien, bueno, ahí Pero, es evidente que está el debate y usted como señala, si se quiere hacer un cambio adicional, habría que hacer una reforma constitucional entonces. habría que hacer una reforma constitucional, pero lo que ocurre es lo siguiente. Se pretende, creo que desinformar cuando se dice entonces el Congreso está atado de manos. El Congreso no está atado de manos, porque si el presidente, que es el jefe del Ejecutivo, incurre en una infracción constitucional, sea, por ejemplo, convocando una asamblea constituyente sin los requisitos del 206, cogiendo un número de firmas y haciendo esta convocatoria, esta consulta, no es verdad que hay que usar la vacancia por incapacidad moral para sacarlo y que decir que es incapacidad mental eso ata de manos. Es perfectamente posible que en ese caso se haga un juicio político por infracción a la Constitución contra el presidente. En ese caso, el Congreso, la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno y el Pleno puede suspenderlo, destituirlo e inhabilitarlo por 10 años. Eso es un procedimiento adecuado para una figura como esta y no esta vacancia que se ha distorsionado para considerarla que es un castigo por las inmoralidades. Eso no es exacto, la vacancia no sirve para eso. Y es lo que recomienda el acuerdo nacional. En todo caso, si se, esperemos que no, pero si se abriera un escenario como estos, que fuera por el lado de juicio político. Para terminar, el tema efectivamente de la constituyente. Hay esta interpretación, incluso el señor Eguiguren, que ha estado ayer, tiene un capítulo de un libro reciente que dice, más o menos estoy parafraseando, cómo pasar por encima del Congreso para hacer una reforma de la Constitución. Y parece ser que hay elementos de Perú Libre, el señor Cerrón, etcétera, el señor Bermejo, que le hacen caso porque están recolectando firmas en una idea que según ellos, si recolectan los 2,5 millones de firmas, que es el 10% del padrón electoral, esto tiene que pasar a referéndum para preguntarle a la población si quiere o no un cambio total de la Constitución vía Asamblea Constituyente. ¿Esto por qué no es así? Sí, bueno, yo tengo mucho afecto y respeto y admiración por Francisco Eguiguren, es mi maestro, pero creo que lo que afirma no tiene sustento normativo, porque lo que dice en su libro es que en ese caso es procedente el referéndum, a pesar de que el 206 no lo prevé, porque el pueblo se estaría expresando en ejercicio del poder constituyente. El pueblo en un referéndum no se expresa como poder constituyente, sino como electorado, que es distinto. El poder constituyente es la posibilidad de hacer una constitución sin respetar, sin seguir las normas de reforma. Y eso se hace cuando hay un consenso de todas las tendencias políticas y eso es un fenómeno totalmente distinto a responder a un referéndum. Pero además, las normas vigentes, el 206 establece que solamente se puede hacer reforma total siguiendo esos procedimientos, pasando por el Congreso. Y la ley 26.300 de participación ciudadana establece que el artículo 32, el referéndum cabe en según el artículo 32 de la Constitución, pero de conformidad con el 206, o sea, previa aprobación del Congreso. Por lo tanto, yo respeto esa posición, pero creo que no es sostenible, y creo que si el Jurado Nacional de Elecciones, reunidas las firmas, las recibe y convoca, estaría incurriendo en infracción a la Constitución. Y ese acto sería nulo y estaría incurriendo en responsabilidades. Bien, gracias Omar Cairo por acompañarnos y aclarar estos conceptos en este debate que sin duda va a continuar. Vamos inmediatamente a darle la bienvenida a Inés Ruiz Alvarado. Ella es autora de un interesante libro, Pájaros de Medianoche, de reciente aparición, investigadora en derechos humanos, precisamente porque este libro se refiere al tema de esterilizaciones forzadas y escudriña, digamos, en la realidad del por qué este caso no llega a su fin, cuál ha sido, cómo lo ha tomado parte de la sociedad, las taras del racismo, el clasismo, de alguna manera vinculadas o que influyen a la incapacidad de repente de socializar el tema como se debió hacer. Y eso porque precisamente este caso se reanuda judicialmente este 14, 15 y 16 de septiembre, este mes en algunos días. Inés, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué motivó esta investigación que además, claro, se centra en un periodo de tiempo específico, ¿no? O sea, ¿por qué el caso no tuvo problemas entre los años 2012, 2016 y más o menos cómo ha avanzado, digamos, entre retrocesos de alguna manera? ¿Qué motivó esta investigación? Bueno, la motivación para escribir esta investigación, que en realidad es una investigación doctoral, que se inicia en el 2012, es porque, bueno, yo desde muy joven trabajaba en Flora Tristán, el centro feminista, y vi muchos casos de muy cerca, ¿no? Cuando era bastante joven. Entonces, siempre tuve esta pregunta de qué había sucedido con las mujeres, cuál era la memoria que se estaba construyendo, ¿no? Porque sabemos que el caso se ha ido, se ha abierto y se ha cerrado numerosas veces. Y entonces me interesaba saber qué era lo que sucedía con las señoras que todavía, lamentablemente, siguen esperando una respuesta por parte de la justicia peruana. Ujú. Hay una parte del libro que trata un poquito sobre la percepción, sobre todo desde Lima, ¿no? Y nos devuelve a una mirada distante, poco empática, prejuiciosa. ¿Qué descubriste en esa parte de la investigación? Bueno, una de las preguntas principales se sostienen sobre qué era lo que pasaba con nosotros como sociedad, como limeños, como ciudadanos limeños, ante estas injusticias, ¿no? Porque si existían diferentes denuncias y reclamos desde hace tantos años, ¿por qué no habíamos sido capaces de tomar alguna acción concreta sobre este tema, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen cuestiones que tienen que ver con raza, con género, con clase, ¿no? Y que aún lamentablemente persisten en nuestra sociedad, ¿no? Somos una em, sociedad sumamente racista, ¿no? Entonces seguimos pensando que nosotros tenemos el derecho de elegir o decidir, mejor dicho, sobre el cuerpo de otras mujeres, ¿no? Y como sabemos, este programa se enfocó en las mujeres más pobres de nuestro país y muchas de ellas quechohablantes, ¿no? Ujú, ujú. Y claro, y la percepción ahí, o el lugar común es decir, bueno, sí, esterilícenlas para que no tengan, para que no se llenen de hijos, Ujú. ¿no? Correcto, ¿No? Ok, sí. ahora, el tema de las sobrevivientes, hay sobrevivientes pues que llevan 25 años, en este caso, Ujú. esperando justicia. ¿Cuál fue tu percepción de los reclamos de estas mujeres? Bueno, son años, ¿no? Ya son 25 años que llevan desde el 96 que se inician las denuncias, gracias a la investigación de Julia Tamayo. Se inicia este proceso de investigación em, y mi estudio se enfoca en las mujeres de Huancabamba, una de las provincias más afectadas durante este programa de esterilizaciones que duró 5 años, recordemos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso continúa, las señoras, algunas de ellas lamentablemente han fallecido, pero muchas de ellas siguen buscando justicia y además se han organizado en diferentes comités para poder reclamar justicia y reparación, que es lo que se busca, ¿no? Con el caso. Son cerca de 2000 mujeres las que ahora están en el proceso, ¿no? Dentro del proceso. ¿Qué respondes cuando el congresista Alejandro Aguinaga señala que en el Perú no hubo esterilizaciones forzadas, que no fue una política como tal? Bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera lo que intenta también con esas declaraciones es manipular la historia, ¿no? Del país. La historia de lo que sucedió hace 25 años en nuestro país, manipular la memoria colectiva y esto es tremendo porque
Como te comentaba, todavía, a pesar de que algunas señoras han fallecido, bueno, algunas de ellas porque ya son mayores, otras de ellas lamentablemente por el COVID, otras de ellas a consecuencia de estas operaciones, pero existe una generación, ¿no?, nueva de sobrinas, primas, hijas de estas señoras que fueron esterilizadas sin su consentimiento y que siguen con el proceso. Entonces, negar esto es una ofensa tremenda para las señoras que continúan en pie de lucha, ¿no? Ahora, estamos, Inés, en un momento bastante complejo. Por supuesto, este caso, ¿no? Esperamos que llegue a su lógica conclusión, pero estamos en un proceso y en un momento muy complejo con respecto a los derechos de las mujeres en el país, precisamente por la controversia en torno incluso a actores de gobierno. Y muchas veces la respuesta de estos actores de gobierno es precisamente: yo vengo de una cultura distinta donde se pueden ver las cosas, ¿no?, de modo diferente, y bueno, se me tiene que entender. Ahora mismo hubo una protesta, perdón, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno a partir de estas expresiones y demás. Es decir, el tema de derechos de las mujeres está puesto sobre la mesa, pero desde una perspectiva muy compleja, ¿no? Hay quienes señalan que precisamente venimos de una sociedad conservadora que también replica esas taras, incluso pues en regiones quechohablantes, en regiones altoandinas, etcétera. ¿Cómo abordar de manera lo más, digamos, constructiva posible un momento tan complicado del debate como el que estamos viviendo? Pues de la misma manera como se ha ido abordando en los últimos años. Es decir, Enrique, yo creo que hay que tener mucho cuidado existe un peligro en el retroceso, ¿no?, de todos los logros que se han ido Definitivamente. consiguiendo con mucho esfuerzo a través de organizaciones feministas, a través de organizaciones de derechos humanos, activistas, etcétera, para visibilizar un poco más los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que hay que estar bastante alertas, hay que tener mucho cuidado. No hay que retroceder. Hace poco participé en un encuentro de mujeres que fueron esterilizadas. Está la Organización de las Mujeres de ANTA, también las de Huancabamba, y participó la ministra de la Mujer y se comprometió a apoyar a las señoras, ¿no? Entonces esperamos que una vez más este tema no tenga un uso político, sino más bien finalmente encuentre un camino, ¿no? Y que efectivamente no exista, no pueda haber de ninguna manera un retroceso en todos los logros pocos que se han realizado a través de los años. Con bastante esfuerzo, diría. Así es. ¿Estás al tanto de cómo está evolucionando precisamente el tema ahora mismo de lo que es el tema de políticas de planificación familiar, el acceso libre al que las mujeres pueden tener, etcétera? ¿Hemos evolucionado en esa materia? ¿Hemos avanzado? Diría que a paso muy lento, ¿no? Todavía una de las consecuencias de este programa de esterilización es muy mal llevado, ¿no?, sin consentimiento, es que existe todavía un reparo tremendo hacia el uso de algunos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces hay consecuencias también de este programa que se deben resarcir, ¿no? Y evidentemente hay que elaborar una planificación y tiene que ir bajo una metodología que tenga alcance a nivel nacional, y de alguna forma, ¿no?, resarcir los errores. Debemos resarcir los errores de épocas pasadas, ¿no? Bien, bien, muy bien. Inés Ruiz Alvarado, muchas gracias, autora del libro Pájaros de Medianoche, muy interesante trabajo, investigadora en derechos humanos, gracias por traer estas importantes perspectivas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Lucy Harman, gerenta de gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias de CARE Perú, que
pueden hacer los países en circunstancias como esta? Estamos viviendo una crisis como la de Afganistán ahora mismo y ya hace un buen tiempo el Perú enfrenta el tema de la migración venezolana, un país que todavía no sigue con graves problemas políticos, y vamos a tratar de encontrar paralelos cómo un país en medio de estas circunstancias, además de pandemia y demás, tiene que prepararse y encarar situaciones semejantes. Volvemos. La crisis en Afganistán de por sí está desatando un nuevo exilio masivo de personas, miles, probablemente eventualmente sean millones, que están comprensiblemente aterrorizadas ante el posible regreso de un régimen brutal como lo fue en el pasado el de los talibán. Más cerca tenemos una situación como la de los hermanos venezolanos que han llegado en número superior a 1.200.000 a nuestro país en medio de una situación en la cual todavía Venezuela no encuentra una salida. Es evidente que si ya desde antes de la pandemia esto planteaba escenarios complejos y desafíos realmente importantes, ahora mismo con el incremento de la pobreza uno ve que sin duda una comunidad como la de los venezolanos refugiados en el país es de las más golpeadas, ¿no?, en este contexto de pandemia. ¿Cómo responder ante una situación semejante? El Perú podría incluso ser, digamos, país receptor de una población que nos suena remota, pero ya nada es remoto en estos tiempos como la afgana. Vamos a conversar con Lucy Harman, gerenta de gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias de CARE Perú. ¿Cómo está usted, Lucy? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jackson. Un gusto estar con ustedes. Enrique. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero es cómo estamos viendo la situación en Afganistán, cómo los países tienen que prepararse para recibir una oleada de migración en estas circunstancias, y ya más específicamente en un caso, como decía, que puede sonar remoto como el Perú, pero ya vemos que estas situaciones no son muy distantes. ¿Cómo se debe organizar la comunidad internacional ante una circunstancia como esta? La verdad es que en este momento, en el caso del Perú, como bien decías hace un rato, estamos en dos crisis simultáneas. De una parte, la crisis de lo que es la diáspora venezolana, la cantidad de gente que ha llegado. El Perú es el segundo país receptor después de Colombia en América Latina, y tenemos más de 1.200.000 venezolanos en el país. El número no se sabe con precisión, y a pesar del cierre de fronteras, sabemos que siguen llegando personas, más o menos unos 200 al día, y que circulan por el país. El Perú es al momento el país que más refugiados tiene en el mundo. O sea, ni siquiera me refiero a personas en situación de refugiadas. Entonces estamos hablando de números muy, muy grandes, y hay que estar preparados porque finalmente es algo que nos puede pasar a cualquiera ante cualquier crisis. Perú ha sido tradicionalmente un país donde la gente ha salido, ha emigrado. Hemos tenido diferentes crisis en los últimos 50 años del país, o por diferentes razones. Acordémonos, antes, en la época de la guerra interna, en realidad, en la época de violencia, sabíamos que mucha gente se iba del país y se iban a diferentes partes del mundo. Ahora la situación es inversa, más bien somos un país de acogida y tenemos muchas personas que están pensando en el Perú como su nuevo destino y su nuevo lugar de residencia, y cargan una mochila muy, muy pesada. Y entonces hay que estar preparados para este tipo de situaciones, y de alguna manera también ver cómo se absorbe a este capital humano que va llegando, y que va llegando para quedarse un buen tiempo. No es que vienen, están un par de días, un par de meses y se van. La situación en Venezuela es muy violenta, es muy complicada, y la gente que ha salido de manera definitiva,
o por lo menos por un largo plazo, y es probable que esto continúe por un buen tiempo aún. ¿Cómo hay digamos, información sobre cómo se han ido incorporando, como usted señala, absorbiendo los venezolanos a nuestra sociedad? ¿Había algunas señales alentadoras en medio de los problemas antes de la pandemia? Como es Así es. fácil verlo ahora mismo en la calle, como ha ocurrido con tantas personas, eso se tiene que haber revertido en buena medida. Pero le cuento una anécdota así chiquita. Hace unas pocas semanas yo tuve mellizos, hace muy poco, y los fui a inscribir. Y en la inscripción prácticamente eran casi todas parejas de venezolanos o parejas de peruano-venezolanos inscribiendo a sus bebés. Es decir, ya se observa claramente, ¿no? Claramente una incorporación por ese lado a la sociedad. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de esa situación actual? ¿Esos aparentes avances han retrocedido de manera violenta también? Bueno, claramente, bueno, el capital humano está, la gente está, hay efectivamente muchos matrimonios mixtos de venezolanos con peruanos o peruanos con venezolanos, y yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno, es decir, el lado lleno del vaso más que pensar en el vaso vacío, en el lado vacío. Creo que es una oportunidad, miremoslo como una oportunidad. Creo que los ciudadanos, las personas que están viniendo de Venezuela, es un capital humano que podríamos capitalizar. Cuando hemos tenido las crisis médicas, en los picos de la pandemia, creo que hay muchos profesionales de la salud venezolanos que se han adscrito a los sistemas nacionales y que están trabajando como médicos, como técnicos, como enfermeras, como asistentes, terapistas y demás, que realmente han ayudado y han trabajado de codo a codo con personal peruano. Hay muchas personas que se están incorporando a los sistemas productivos, a los sistemas de inversión, a los sistemas, a lo que es la población económicamente activa del país, y es un capital de profesionales, de técnicos, que realmente habría que incorporarlos para que estén trabajando en su profesión, en su oficio, en aquello para lo cual fueron formados, y no estén trabajando en otras actividades por debajo de su formación. Yo creo que es una oportunidad, porque es un capital humano que, entre comillas, no le ha costado al país. O sea, y creo que valdría la pena hacer un análisis más sesudo de estas opciones y ver cómo efectivamente podríamos, en el mejor sentido de la palabra, sacar más partido de esta migración. Es bien interesante, sí, es bien interesante esa parte que dice, porque efectivamente, si bien hay por ahí un estudio, ¿no?, del impacto fiscal, no suena particularmente alto, ¿no?, por la migración venezolana. Y un especialista me decía hace algunos días, un economista, decía que, claro, antes precisamente de la pandemia lo que se había visto era que efectivamente la economía peruana había aguantado a la migración, es decir, no había resultado desfavorecida, no se había dado este famoso lugar común de que el venezolano le iba a quitar el puesto de trabajo al peruano. Por el contrario. Hay un estudio, y disculpa que te interrumpa, hay un estudio que presentó por encargo de la Fundación Adenauer, que demuestra, por el contrario, que en realidad la contribución de la población, de la migración venezolana a la economía del país es más positiva que negativa. Es decir, hay que hacer la suma de lo que contribuye a la población económicamente activa en términos de ingresos, oficios, impuestos y demás, con respecto a lo que le cuesta al país pagar servicios de salud, servicios educativos, servicios de protección que da el Estado. Pero si hay un estudio reciente que se acaba de presentar
Yo honestamente no lo he leído en detalle, lo he visto, lo he ojeado, por eso es que me permito solo hacer una rápida referencia. Sí. El balance es positivo, entonces que en realidad está aportando más, la diáspora venezolana está aportando más a la economía peruana de lo que le cuesta. Perfecto. Y esto sin haber hecho el esfuerzo de incorporarlos conscientemente. Entonces yo creo que si hiciéramos más de nuestra parte, de manera que tuvieran empleos y oficios en aquellas líneas y aspectos para los cuales han sido formados, probablemente el impacto sería más positivo aún. La canciller... Creo... Sí, 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 sí. Sí, termina, por favor. Entonces creo que tenemos que hacer como unas medidas deliberadas de absorción y de ubicación en espacios y en los espacios que de una manera de planificación, de espacios y entendiendo el concepto espacio tanto en el lugar, en la vida, como en el lugar geográfico. Entonces creo que ahí sí habría que actuar con mayor diligencia y pensamiento más estratégico. Muy bien. Ahora, tenemos otra crisis, como decía, remota, pero cercana al punto que la Cancillería ha dicho que el Perú está dispuesto a acoger familias afganas. ¿Cuál es esa posibilidad, esa realidad, esa perspectiva? Mira, ahí sí, yo soy antropóloga de formación. Entonces, si bien una ventaja que tenemos es que finalmente somos tanto los venezolanos como los peruanos, somos sudamericanos, hablamos el mismo idioma, y el idioma es mucho más allá que el lenguaje. Entonces, siendo parecidos, no somos iguales y tenemos las diferencias un poco culturales que nos marcan. Ajá. En el Perú en general somos una comunidad más andina, en términos generales evidentemente, y en cambio los venezolanos son más caribes. Y entonces sí hay diferencias en las maneras de expresarnos, en las maneras de hablar, en las maneras de hacer, que son diferentes, y solamente para poner un ejemplo, en general el habla venezolana es mucho más cariñosa que el habla como hablamos en el Perú. En el Perú somos más bien secos, en términos generales, indudablemente. Nosotros, en general, una mujer peruana no se va a referir, no va a hablar con una persona que no conozca, oye, mi amor, ¿qué te parece? Sí, simplemente porque no es la manera de expresarnos. En cambio, en otros países y en otras regiones sí lo hacen, y a veces eso es malinterpretado como un acercamiento y una oportunidad, y es más bien visto como un elemento de coqueteo, cuando en realidad no hay nada parecido. Es simplemente la forma en cómo se expresan y comunican. Y eso nos pasa en países y en comunidades donde hablamos el mismo idioma. En comunidades donde no hablamos el mismo idioma, donde somos de culturas sumamente distintas, creo que es más fácil no entenderse más allá del idioma, más allá del habla, porque una cosa es, bueno, uno puede aprender a comunicarse en el sentido por signos, por señales, y uno finalmente aprende las palabras, pero no aprendes a comprender al otro. Y eso sí me parece que es un tema que hay que pensarlo y con cuidado, porque son usos y costumbres muy distintas a las nuestras, las de los afganos con los latinoamericanos. Entonces, no digo que no, pero simplemente levanto la mano para hacer señal que no es tan fácil como pudiera parecer. Importante. Vamos a hacer una pausa, pero la dejo con una pregunta porque Care Perú ha estado viendo muy de cerca procesos que se han visto ahora realmente desbordados, como el de los comedores populares, que han sido una medición, ¿no?, del impacto de la pandemia
precisamente en la economía. Sabemos cuál ha sido el retroceso de la pobreza. Quería que nos ayude luego de la pausa a ver cómo está avanzando este tema, esta organización de los comedores, y si estamos viendo en todo caso una mejoría por ese lado o todavía vamos a enfrentar meses y años seguramente bastante complicados. Volvemos tras la pausa. Lucy Harman de CARE Perú, ustedes implementaron un programa importante de apoyo a comedores populares durante la pandemia. Alimenta su fuerza, ayudaron a repartir miles de raciones en realidad en las zonas más deprimidas de Lima. Lo que le quería preguntar en este minutito que nos queda es cómo han visto la evolución de esa parte. ¿Estamos mejorando por ese lado, que sin duda pues esta organización comunitaria reflejaba el impacto de la pandemia en la economía popular, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, los comedores populares son una organización que nos acompaña desde los 80. Sí, o sea, claro. es una organización antigua, formada a base de las socias de los comedores, socias de cocina, las socias de los comedores, que son lideresas importantes del país. Son organizaciones sociales de base que tienen mucha fuerza y mucha formación. Sin embargo, depende, ahora los comedores tienen algo. Nosotros hemos trabajado con los comedores adscritos a las municipalidades y por tanto que reciben dineros también de los programas de complementación alimentaria del MIDIS, pero la situación está dura. Si bien es cierto, yo creo que hay mucho esfuerzo, también hay que considerar los comedores como una oportunidad para desarrollar emprendimientos y empleabilidad. Es una oportunidad tener a gente que la está pasando mal, y la está pasando mal porque las condiciones están duras, pero que tiene muchas ganas de salir adelante y de alguna manera mucha dignidad para hacerlo. Hay mucha sensibilidad, hay mucha empatía, y los peruanos somos en general una sociedad resiliente. Entonces, creo que sí hay que hacer un esfuerzo para incorporar elementos de empleo, de empleabilidad, de apoyar emprendimientos, aprovechando que hay una organización popular o grupos de mujeres organizadas donde hay grupos de personas que se juntan o que se pueden juntar justamente para arrancar iniciativas que tienen que ser acompañadas y fortalecidas. Entonces, el comedor, más en una lógica de dar pescado, también enseñar a pescar. Entonces, eso es algo que nosotros queremos impulsar cada vez más. Es bueno dar asistencia cuando se necesita, pero es mejor crear oportunidades de empleo y de dignidad de las personas, dándoles oportunidades para trabajar y ganarse la vida. Creo que esa es la mirada que hay que tener, una mirada de futura, además de emprendimiento y capacidades, que de solamente dar pescado. ¿Qué duda cabe más en estas circunstancias? Lucy Harman, gerente de gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias de CARE Perú, gracias por compartir con nosotros estas importantes temáticas. Vamos a pasar ahora a la sala situacional. A ver, tenemos los números de la sala situacional del COVID. Ayer lamentamos 16 fallecidos, hoy 18, sigue siendo una cifra relativamente, repito, relativamente muy baja. Esperamos que siga a la baja, 590 casos confirmados en las últimas 24 horas y esperamos, como repito, 3.760 hospitalizados, que esta situación continúe. Y va a continuar siempre y cuando, para empezar, la población peruana responda a la vacunación como se debe. Estamos hablando de casos confirmados en total 2.152.118, 98 altas hospitalarias para lo que representa el día 1 de septiembre. Bueno, vamos entonces a
a despedirnos. Gracias por estar con nosotros hoy en Cara a Cara. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con la información deportiva. Por supuesto, en Pared tendrán todos los detalles de este empate que ha cosechado Perú esta noche y que me imagino que tan contento no tiene al menos a mi colega y amigo Lucho Trizano. Sigan con En Pared, nos reencontramos mañana con mucho más.